de esta primera vuelta y pensando ya en el 14 de noviembre, los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast comenzaron sus despliegues cada uno en las zonas donde quieren enfatizar los votos, el triunfo, y vamos a conversar junto a Colomba Eichholz, quien ayer estuvo reporteando durante toda la jornada, estuvo en el comando de José Antonio Kast, ahí con sabor a triunfo absoluto, recibiendo además a los candidatos que habían perdido del sector, entregando ese apoyo también, así que tiene muchas novedades para contar. Y bueno, los discursos de hoy, tanto en la Araucanía, luego vamos a revisar lo que está pasando con Janet Jara en la comuna de La Pintana. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati, con harta energía porque la verdad es que marcó harta noticia lo que fue la jornada de elecciones. Además, siempre un comando ganador da energía. Es entretenido, sí, y también fue entretenido. Gente contenta. Exacto, y también era noticioso ver, obviamente, lo que tanto esperábamos y por lo menos le consultábamos la semana pasada a Evelyn Matei, que tenía que ver con esta foto de la unidad, con esta reunión, ¿no es cierto?, que de hecho se concretó durante la jornada de ayer en el comando de José Antonio Kast posterior a esta elección, una elección bastante favorable para el candidato presidencial, no solamente de cara a la segunda vuelta, sino también pensando en el Congreso, donde el Partido Republicano obtuvo 31 diputados y también obtuvo 5 senadores, convirtiéndose entonces en la bancada más amplia del Congreso en el caso del Partido Republicano, así que por lo menos desde el Partido Republicano, el Social Cristiano e incluso también el Nacional Libertario, Johannes Kaiser, la verdad llegaba con bastante alegría, podríamos decir, y con ganas de colaborar. Decía que iba a dar un apoyo irrestricto a José Antonio Kast y que iba a desplegar obviamente todos sus equipos, los candidatos electos del Partido Nacional Libertario, y en el caso de Chile Vamos también pusieron a disposición sus equipos, Mati, pero con una cara quizás no tan alegre. Lo cierto, se veían los ojos quizás más vidriosos cuando están a punto de llorar las personas, ¿no es cierto? Se veía un poco esa cara entre el comando. Perder la elección y otra cosa es quedar quintos, claro, y obtener un número de parlamentarios que fue muy inferior a la vez anterior. Pierden la hegemonía, por cierto, en la oposición, y tienen que pensar en cómo se van a proyectar hacia el futuro, si se van a ir proyectando hacia una división como planteaban algunos. Claro, en el día después, menos de 24 horas de conocer los resultados, probablemente no sea el mejor momento para tomar decisiones, pero se entiende esa frustración, ¿no es cierto? Se entiende esa frustración y particularmente la frustración que podría estar, ¿no es cierto?, ahora atravesando Evópoli, que obtuvo 2 diputados, tiene de todas maneras 2 senadores, pero Luciano Cruzcoque y también Sebastián Keitel no estaban compitiendo en esta elección, así que también ahí están obviamente apelando al Tricel para no ser disueltos como partido, lo mismo que está sucediendo con la Federación Regionalista Verde Social y otros partidos que también están en riesgo de ser disueltos justamente por no haber alcanzado el umbral necesario para estar conformados como un conglomerado. Ahora, Mati, pasando un poco más a la presidencial, porque vamos a hablar también mucho de Chile Vamos, pero hay que hablar obviamente de quien obtuvo el segundo lugar en esta primera vuelta, la verdad con una diferencia, para ser exacta, de 378.898 votos respecto del resultado que obtuvo Janet Jara. Se esperaba también que Janet Jara obtuviera más del 30%. Exacto, más del 30%, así que también obviamente es un golpe duro a el gobierno y obviamente a la candidatura de Janet Jara, y como decía también José Antonio Kast, una oportunidad para su candidatura para poder finalmente llegar a la moneda luego de 3 intentos de candidatura. ¿Y por qué es importante también recalcar, Mati, estas 3 incursiones a la moneda de José Antonio Kast? Porque quizás en el pasado hubo diferentes estrategias que pudieron haber sido improvisadas, obviamente, por ejemplo, el 2021, cuando pasa a la segunda vuelta con el actual presidente Gabriel Boric, pero esta campaña en particular, y dado que ya tiene experiencia el Partido Republicano, ¿no es cierto?, haciendo campaña también en redes sociales, obviamente, algo importante ahí en la candidatura de José Antonio Kast es que no se va a improvisar en esta campaña. De hecho, ya se había nombrado hace un mes un nuevo generalísimo, Martín Arrau, ex militante de la UDI, quien también fue intendente. Bueno, Martín Arrau hace un mes ya está trabajando en el comando de José Antonio Kast y también, ¿no es cierto?, fijando las diferentes fechas, despliegues territoriales, que como vemos en las imágenes, partió justamente hoy día en la región de la Araucanía. Catalina Sánchez, nuestra colega, está justamente ahí, la esperó en la llegada en el aeropuerto de la Araucanía, y nos contaba Cata que ahora José Antonio Kast se está trasladando a la comuna, Mati, de Vilcún, una comuna que el 7 de noviembre tuvo un atentado que terminó, ¿no es cierto?, con una casona quemada, y en ese sentido José Antonio Kast, que además va a aprovechar de reunirse con diferentes víctimas de estos atentados en la macrozona sur, hay que decirlo, en la comuna de Vilcún, Mati, José Antonio Kast obtuvo 7.700 votos, seguido por
Franco Parisi, 4.800 votos, porque Franco Parisi, Mati, y la votación y los votos del candidato del PDG también van a ser muy importantes en las estrategias que impulse tanto Janet Jara como José Antonio Kast para poder captar la mayoría de esos apoyos, dado que el PDG, ¿no es cierto?, es un poco, como decía Franco Parisi, ni fachos ni comunachos, así que es un poco más impredecible a quién podrán apoyar. Se le consultó de esto a José Antonio Kast justamente en el aeropuerto de la Araucanía. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus palabras, porque además decía que él hoy día pudo haber estado en matinales, en diferentes entrevistas radiales, pero era importante el despliegue en el terreno y particularmente una zona que José Antonio Kast ha abordado, ¿no es cierto?, con bastante énfasis, que es la región de la Araucanía. Así que revisemos qué dijo el candidato ya en su primera visita regional. Donde además arrasó. Donde además arrasó, exactamente. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Y aquí la propuesta es muy clara: o continuismo, o sigue gobernando la gente que apoya a Gabriel Boric a través de Janet Jara, o viene un cambio real que representamos nosotros. Nosotros recibimos a Evelyn Matei, recibimos a Johannes Kaiser y vamos a recibir el apoyo de cualquier persona que ame a Chile y que diga: ganaste en la primera vuelta, estamos aquí para respaldar, para apoyar en lo que podamos para que a Chile le vaya bien. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Si alguien quiere venir a apoyar, bienvenido. Bueno, estaban entonces ahí las declaraciones de José Antonio Kast, quien llegó a la región de la Araucanía, Mati, y en unos momentos más también Cata nos va a estar contando, Catalina Sánchez, desde ese lugar, también cuál va a ser el despliegue de José Antonio Kast. Vamos ahora, Mati, si quieres, al análisis que hicieron desde Chile Vamos, desde el comando de José Antonio Kast, pero también desde el comando de Evelyn Matei. Antes de eso, sí. José Antonio Kast hoy día prácticamente no necesitaría apelar a los votos, por ejemplo, de Franco Parisi, con el respaldo de Chile Vamos y también con el Partido Nacional Libertario, porque ya los tres candidatos de la oposición, que eran los más fuertes, suman el 50,3%. Por lo tanto, si uno se confiara con que todos los votos se van a traspasar, ahora, nunca nadie te puede asegurar eso, pero estaría ya su paso a la presidencia prácticamente garantizado. Sí, porque de hecho estaba revisando, Mati, los apuntes que tengo ahí, los porcentajes y también los votos totales de cada candidato presidencial. Efectivamente, suman más de 3 millones de votos los de Kaiser y los de Matei, mientras que los de Parisi son 2.500.000 votos aproximadamente. Pero de todas maneras... Pero que uno no sabe el dueño. Pero también, Mati, lo que dicen desde el comando, no solamente para la candidatura de José Antonio Kast es necesario convencer quizás al electorado del PDG, sino también por lo que va a ser el rol del Partido de la Gente en el Congreso, porque también, y soy súper exacta, ¿no es cierto?, los datos solamente para poner el ejemplo, son 14 diputados electos del Partido de la Gente, no sacó senadores ese partido, pero de todas maneras 14 diputados pueden marcar la diferencia, ¿no es cierto?, en una votación importante. Porque tanto los diputados de José Antonio Kast como los de Chile Vamos no tienen esa mayoría para aprobar, no tienen la mitad justa, sino que necesitan 2 más. Y tampoco, bueno, reformas más allá, reformas constitucionales, estamos hablando ya de palabras mayores, porque ahí tendrían que tener a prácticamente todos los diputados del Partido de la Gente, y en el Senado ya es muy difícil porque el Senado está 50 y 50. Exactamente, entonces es importante incluso, Mati, no solamente en reformas o proyectos, lo que puede hacer una eventual acusación constitucional, claro, en un gobierno, ¿no es cierto? Todos esos votos son importantes, así que más que también captar el electorado del Partido de la Gente para la elección presidencial, para la segunda vuelta que va a ser el 14 de diciembre, también se está pensando en la colaboración que puedan tener esos parlamentarios, obviamente en el Congreso, donde se espera también el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, que también está en riesgo de disolución, el Partido Republicano, operen como una bancada, operen, ¿no es cierto?, con mayores coincidencias. También se espera que se sume Chile Vamos a esas votaciones, a esas decisiones, que la UDI obviamente está más cerca del Partido Republicano, mientras que también Renovación Nacional tiene un poco más de diferencias, pero de todas maneras estarían pensando, ¿no es cierto?, en colaborar o por lo menos votar alineados a partir del próximo año. Ahora, hay un análisis porque vamos a ir al Congreso, justamente también porque es importante de abordar cómo quedó configurado y más bien las fuerzas de Chile Vamos, que fueron reducidas respecto a las del Partido Republicano, pero antes también hay que pasar a revisar el análisis de la candidatura de Evelyn Matei. Poco se quería hablar hoy día, estábamos de hecho en un punto de prensa luego de una reunión interna, de la UDI, estábamos con el diputado Guillermo Ramírez, que también fue
reelecto, pero no se quiso profundizar tanto en los errores que pudo haber cometido la coalición o el partido en sí mismo. Pablo Longueira, de todas maneras, hoy día habían muchas entrevistas, Mati, de exdirigentes, ¿no es cierto?, expresidentes de los partidos de Chile Vamos, que justamente sí, obviamente, estaban haciendo un análisis de los errores que pudo haber cometido la candidata. Por ejemplo, entre ellos, Pablo Longueira, que planteaba que el error de la candidata fue justamente la reforma de pensiones, cuando ella en el primer momento, rechaza este informe que se había realizado, si mal no recuerdo, de la CFA en su momento. Luego dice, bueno, fue el acuerdo que todos logramos junto a Chile Vamos, y también el error que ya hemos conocido y escuchado más de una vez, que tiene que ver con no haber ido a primarias cuando Evelyn Matei encabezaba las encuestas. De campaña, muchísimos errores de campaña, estrategias erráticas, el mismo tono de ella. Y cambio de estrategias también, un relanzamiento de campaña. Por eso, estrategias erráticas, una detrás de otra. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que abordó Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional. No en profundidad, sí conversó, obviamente, durante la mañana estaba Sebastián Aguirre conversando con el presidente de Renovación Nacional, pero también Mati con Rodolfo Carter. Fue electo senador también de la región de la Araucanía, una figura importante al interior del comando de José Antonio Kast, quien también abordó esta elección, pero puntualizando, enfatizando también en la importancia del electorado, del Partido de la Gente y justamente de los dirigentes que salieron electos entonces para encabezar el Parlamento. Así que pasemos a revisar también las declaraciones, los análisis que están haciendo desde Chile Vamos y desde el Partido Republicano. Creo que la encarnación del discurso de la seguridad, de una mano dura, la representó mucho mejor un partido republicano que cualquier otro. Se dan ciertas circunstancias que nos van a hacer mirar como nuevos desafíos lo que venga para adelante. Desde el punto de vista formal, ya no va a existir Evópoli, y por lo tanto eso ya marca una cosa distinta. Pero acá yo quiero ver oportunidades y no lo miro como algo negativo, sino que algo sobre lo que tenemos que construir. Muy contento por los resultados. José Antonio pasa a la segunda vuelta, muy cerca de Janet Jara, mejor aspectado de lo que las encuestas señalaban. Por tanto, estamos cerca de obtener la presidencia de la República si las cosas las hacemos bien, no cometemos errores y no caemos en soberbia ni en arrogancia. Creo que las primeras señales ayer de Chile Vamos van por la línea correcta. La candidata presidencial finalmente, generosamente, fue a saludar a José Antonio. Respecto a lo que representa París, y sin duda, él es un gran comunicador, un tipo muy inteligente, un gran orador, pero simplemente es una presunción, representa una clase media descontenta con lo que la clase media puede ver como políticos tradicionales. Una clase media bien despolitizada, muy pendiente de llegar a fin de mes, y la verdad que en eso París ha sido muy talentoso. Claro, ahí también hablaba, ¿no es cierto?, el senador electo por la región de la Araucanía. Importante también cómo se va a desplegar Rodolfo Carter, que también su hermano, ¿no es cierto?, Álvaro Carter, salió electo por el distrito 12, así que... Que le costó un tirón de oreja a Mario Desbordes. Así es, cuando no salió Paula Romero, la que Mario Desbordes decía que era de izquierda, pero sí salió Jimena Osandón en ese distrito, así que también ahí se va configurando el Congreso. Figuras también, Mati, importantes que salieron, pero antes de ir a eso, o concretamente a hablar uno por uno, lo que sí obviamente hay que abordar es el rendimiento, la votación que tuvo Chile Vamos, no solamente por Evelyn Matei, sino también por los parlamentarios. Hoy ya en los chats internos de Chile Vamos había bastante revuelo, primero por lo que iba a pasar o lo que podría suceder con Evópoli, pero también por esta idea que ya se venía concretando, o por lo menos hablando hace un par de semanas en los reporteos, ¿no es cierto?, en los partidos, se hablaba de una idea, dependiendo del resultado de la elección presidencial y parlamentaria, de fusionar los partidos de Chile Vamos. Hoy esa idea entonces toma relevancia, toma también y genera bastantes reacciones por una carta pública entonces que publicó, valga la redundancia, Cristian Monkever, exministro, también una figura muy importante de Renovación Nacional, que aconsejó poder fusionar estos partidos e incorporarse en el eventual gobierno de José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Hasta aquí llegó Chile Vamos. O sea, esto es un desastre de proporciones. Sí, así nos levantamos hoy día. Sí, mal. Lo que pasa es que, no, y voy a promover esto, porque cuando tú llegas dos veces en
en cuarto y en quinto lugar, quiere decir que tu propuesta presidencial, proyecto de país, no tiene vuelta. Y mira que lo dice porque, claro, a mí me tocó crear Chile Vamos. Uno de los pocos los que le pusimos hasta el nombre. Al principio era Vamos Chile. Le dijimos, démoslo vuelta para que no sea tan futbolero. Hasta esas cosas nos preocupamos. Y cumplió su objetivo. Logró un segundo gobierno del presidente Piñera y grandes votaciones y una impronta que, dura lo que duran. Bueno, eso es lo que conversábamos, que probablemente va a haber que tomar un par de días para hacer un análisis ya con la cabeza más fría, sin esta frustración de ver los resultados, pero claramente tienen que hacer una proyección distinta si quieren recuperar lo que era Chile Vamos en el pasado. Ahora, si uno mira lo que es hoy día el oficialismo, los partidos tradicionales también están prácticamente desaparecidos. Solamente la democracia cristiana tuvo un revival, pero también va a haber que hacer un análisis qué pasa con los partidos porque tradicionales como el PPD, que perdió incluso el presidente del partido del PPD, Jaime Quintana, se perdió como diputado porque no iba a la reelección como senador porque ya había superado el límite de reelecciones legales y iba como diputado y pierde el presidente de un partido. Por lo tanto, claro, tienen que hacer los análisis probablemente con un poquito más de distancia. Bueno, y Juan Manuel Santa Cruz, también presidente de Evópoli, perdió en el mismo distrito que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, así que también se habla, ¿no es cierto?, de que no solamente los candidatos a diputados perdieron, sino incluso los presidentes de esos conglomerados. Quien abordó, Mati, también esta situación fue Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, que de alguna manera igual el 2021 obtuvo un porcentaje mayor y superior, además de una posición superior a Evelyn Matei. Había quedado en el cuarto lugar en la elección pasada detrás de Franco Parisi, pero Evelyn Matei también es superada en esta ocasión por Johannes Kaiser y también por Franco Parisi, además de en este caso Janet Jara y José Antonio Cast. Así que también el alcalde abordó esta situación que pudo haber sucedido y en particular estuvo de acuerdo con la declaración de Cristian Monkeberg en que Chile Vamos cumplió un ciclo político, que es el fin de Chile Vamos. Incluso se ha hablado de los chats internos de esa coalición, algo que decía Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, todavía no se ha analizado, hay que estar concentrados, decía no solamente Guillermo Ramírez, sino también Diego Chalper, concentrados entonces en la segunda vuelta y posteriormente, Mati, como lo hablábamos, se van a poder hacer los análisis internos y lo que sea más conveniente para que pueda, ¿no es cierto?, sobrevivir esta coalición que fue, duramente afectada por la elección de ayer. Así que pasemos a revisar también esas dos posiciones que plantean desde Chile Vamos. Y voy a ser bien honesto en esto, ¿eh? Yo sé que los análisis estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil, y yo creo que aquí los partidos de Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa. Yo creo que se acabó Chile Vamos, y lo digo así honestamente, que se acabó su ciclo político, que se había acabado la vez pasada, ¿cachai? Y no tuvieron la prudencia. Era fácil culparme a mí en ese minuto. Claro, porque técnicamente era un afuerino, ¿no? No venía obvio, era un afuerino, mundo. esa era la tesis, que era un afuerino. Yo venía de un gobierno de continuidad, que era obvio que íbamos a perder, y ahora que había un gobierno tan malo como el del Frente Amplio, era natural que Evelyn Matei fuera presidenta, y es fácil culparla a ella, y yo la culpo cero, porque lo vi. Viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, ¿eh? que se fusionen los partidos, que nazca una nueva época política, porque si no cierran el ciclo y buscan la culpabilidad en Evelyn Matei, yo creo que no se va a aprender nada de esta elección. Se hubiera aprendido la vez pasada. Creo que es muy temprano todavía para hablar de un solo partido o de la coalición, pero aquí van algunos datos que es importante considerar. La lista de José Antonio Cast más Johannes Kaiser más el Partido Social Cristiano obtuvo 23 puntos en la elección de diputados. Nuestra lista obtuvo 21. Decir, por lo tanto, de que Chile Vamos se acabó me parece una exageración. Sobre si la coalición debe cambiar su composición, sobre si deben fusionarse o dividirse partidos, tenemos tiempo para discutir eso. A mí me parece que muchas de estas críticas tienen más que ver con una contienda interna de otros partidos que de la realidad que hoy día vive Chile Vamos. Bueno, y entonces las declaraciones de Guillermo Ramírez, que dice que plantear que el Chile Vamos llegó a su fin es una exageración y que obviamente eso se va a poder analizar de aquí, ¿no es cierto?, a marzo, ver también si se van a incorporar, si van a ver, por ejemplo, caras que no resultaron electos. Estaba Pía Margarit, por ejemplo, en la UDI. Vamos a ver si, por ejemplo,
personas que no fueron electas se incorporan directamente al comando de José Antonio Kast o bien encabezan su eventual gobierno. Todo se va a ver también. Sí, porque Arturo Esquella lo dijo durante una entrevista en el día de hoy, dijo que claramente necesitan a Chile Vamos para gobernar, para hacer gobierno, porque hay nombres que se necesitan, bueno, la eventualidad que llegue y que finalmente se convierta en presidente, muchos nombramientos, hay mucha gente para echar a andar un gobierno, por lo tanto ellos cuentan con Chile Vamos y probablemente ya vienen conversaciones un poco más adelante. Y es lo que planteaba justamente Guille Ramírez, que estaba todo a disposición, el presidente de la UDI entonces disponía de sus equipos. No hay reuniones concretas, Mati, pero sí se espera que los próximos días se pueda hacer este comando unitario de todas estas, ¿no es cierto?, la coalición de Chile Vamos. Demócratas y Amarillos todavía está en reflexión, hay que ver también cuál va a ser la posición que van a tomar respecto de la candidatura de José Antonio Kast. Bueno, Matías Walker había dicho que si no se leía Evelyn Matei, ellos iban a hacer oposición a quien quiera que resultara. Sí, así que vamos a ver si cumplen con esa primera, declaración previa a las elecciones. De todas maneras. Muchísimas gracias, Colomba, y nosotros